Listo, estoy grabando. Entonces empezamos con la clase de hoy. Ya. Entonces hoy vemos trigonometría. Entonces empezando pues por ángulo, todo esto aquí lo voy a pasar rápido, porque algo que ya deberían saber. Un ángulo es la región del plano definida por dos rectas de origen común. Entonces, eh, donde una se conoce como lado inicial y la otra lado final. Entonces este es el lado inicial y ese sería el lado final. Y el donde se intersectan las dos semirrectas es llamado el vértice. Entonces se acostumbra a representar de esta manera los ángulos o solo con el vértice. Entonces la medida del ángulo se denota por m, es decir, m del ángulo ABC. Y normalmente esa medida se denota, se expresa con letras griegas. Alfa, por ejemplo, aquí está alfa, beta, gamma, etc. Entonces, cuando tenemos que la medida del ángulo es en sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces decimos que tienen una medida positiva. Y si es contrario, negativa. Claro, si es concorde a las manecillas del reloj, es negativo. Ingeniero, y disculpe, ¿y cómo sé cuándo va para abajo y cuándo va para arriba? ¿Me Por indica la la flecha? por la Por la flechita. flechita. Para arriba y para abajo. Claro, en el anterior sí me olvidé poner y les puse doble, pero acá sí. Para arriba, para abajo. Entonces te indica, obviamente, donde sale la flecha es el lado inicial y donde termina es el lado final. Ya. Entonces, normalmente vamos a trabajar con ángulos en su posición normal. ¿Y cuando un ángulo es en su posición normal? Cuando el lado inicial está en el semieje X positivo y el vértice coincide con el origen de coordenadas. Entonces, vamos a trabajar normalmente en el lado, con ángulos de esa manera. Y dependiendo de en qué cuadrante esté el lado final, se denominará ángulo dependiendo del cuadrante. O sea, si el lado terminal está en el segundo cuadrante, se denominará ángulo del segundo cuadrante, etc. Entonces, unidades angulares, vamos a ver qué unidades vamos a usar para ese ángulo cuando lo midamos. Vamos a usar primero el sexagesimal, que es el que todos conocemos, que es donde toda la circunferencia, donde todo el giro completo está representado por 360 grados. Ese es el que todos conocemos, donde claramente el ángulo recto sería 180 grados y el ángulo, no, este no es el ángulo recto, este es bueno, este ángulo que está aquí, plano, y el ángulo recto es 90 grados. Pero el que vamos a usar de hecho, es el llamado, la medida en radianes. Entonces, esta es otra forma de medir los ángulos y ese es el que vamos a usar. ¿Cómo se define un radián? Un radián se define en una circunferencia unitaria, bueno, no unitaria, en una circunferencia de radio r, cualquier radio. Un radián va a ser el ángulo formado por estas dos radios cuando esta sección de circunferencia mide r. O sea, esta sección mide r, entonces el ángulo formado aquí se denomina como un radián. Entonces, teta es igual a un radián. Es la forma natural de medir los ángulos. Cuando esta longitud mide justo un radio, por lo tanto no depende de la longitud del radio. Y lo bueno de esta manera es que nos permite saber esta longitud de manera más sencilla. Si tenemos que, si tenemos que, ya, si queremos saber la longitud de una circunferencia, de un sector de circunferencia, mejor dicho, de un arco llamado arco de circunferencia, digamos que queremos saber esta longitud, queremos saber cuánto mide eso, entonces nosotros nomás necesitamos saber el ángulo, aquí en el origen de coordenadas, en el origen del círculo, el ángulo que forma, el ángulo teta que forma aquí,
Y esta longitud, y bueno, también el radio, y esta longitud va a estar dada por esta fórmula, simplemente multiplicando el radio por el ángulo en radianes. La longitud es igual al radio por el ángulo en radianes. Entonces así puedo tener esta longitud, este arco de circunferencia. Esto me sirve, por ejemplo, sabemos que definido de esta manera, entonces quiere decir que la vuelta completa, 360 grados, es igual a 2pi radianes. Entonces, por ejemplo, si quisiera saber la longitud de toda la circunferencia, sería cuando el ángulo es 360, es decir, 2pi. Es decir, el ángulo sería 2pi, 2πr, que es efectivamente la circunferencia, el perímetro de la circunferencia. Entonces, el perímetro es un caso particular de esta fórmula. Pero esta fórmula me permite saber para cualquier ángulo, cualquier longitud de arco. Ya, entonces es importante reconocer dónde va a estar ubicado un ángulo dado, dónde va a estar ubicado su lado terminal. Claro, sabiendo que el lado inicial es, como les dije, el semieje X positivo, es decir, está en posición normal. Entonces, por ejemplo, si el ángulo mide entre 0 y 2 y pi medios, entonces quiere decir que está entre 0 y 90 grados en sexagesimales. Y eso quiere decir que está en el primer cuadrante del lado terminal. Recordemos que, que el plano cartesiano está dividido en 4 cuadrantes. Este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. Por lo tanto, si el ángulo está entre 0 y pi medios, quiere decir que el lado terminal va a estar en el primer cuadrante. Si está entre pi medios y pi, en el segundo. Si está entre 3 pi medios y entre pi y 3 pi medios, en el tercero. Y si está entre 3pi y 2pi, en el cuarto cuadrante. Entonces lo que está aquí, y aquí están sus representaciones en sexagesimales. 0,90 primero, 90 a 180 segundo, 180 a 270 tercero y 270 a 360 cuarto. Y los ejes que sabemos que están en los grados 0, 90, 180, este es en 0, este es 90, 180, 270 y 360, la vuelta. Estas son respectivamente 0, pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi en radianes. Como ya vimos, son los semiejes positivos y negativos de X y Y. Entonces, estos son los, como vemos, aquí estamos hablando de los grados entre 0 y 2pi. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un ángulo mayor que 0, que 2pi? Entonces, o mayor que 360. Entonces es recomendable dividirlo para 2pi o 360, dependiendo si estás trabajando en radianes o en sexagesimales, para obtener la cantidad de giros. Es decir, si es mayor que 360, por ejemplo, 700, no, 800, a ver, 750, bueno, 750. Entonces, si quieres saber este ángulo, lo mejor es dividirlo para 360 para saber dónde queda el lado terminal. Se debería dividirlo para 360 porque el lado terminal me indica toda la información básicamente. Entonces, eso sería 2 y esto sería 720, eso sería 30. Esto quiere decir que básicamente este ángulo, 750, son 2 vueltas y el residuo me indica que son 30 grados más. Entonces sería hasta aquí sería el lado terminal, que básicamente es lo mismo que 30. Entonces, si de hecho 750 es lo mismo que 30 grados. Exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia excepto las 2 vueltas, que básicamente no afecten nada. Entonces, así se puede determinar dónde queda el lado terminal de un ángulo mayor que 360 o mayor que 2pi. Entonces, vemos unas definiciones. Primero, ángulos coterminales son aquellos que tienen el mismo lado inicial y terminal. Básicamente, por ejemplo, todos están en normales, o sea, empiezan aquí. Y este es el lado terminal. Entonces, todos tienen el mismo lado terminal y el lado inicial. La diferencia es que uno está en sentido positivo y el otro está en sentido negativo. Entonces, este, por ejemplo, es 60 grados y este sería 300 grados.
menos 300 grados, porque está en otro sentido. Entonces esos son grados coterminales. El consecutivo son aquellos que tienen únicamente un lado común. Si se dan cuenta, entonces después del uno viene el otro. Consecutivos. Complementarios son aquellos que su suma es 90 grados. Si sumo beta más alfa, son 90 grados. Son los complementarios. Los suplementarios son aquellos que su suma de ángulos mide 180 grados. Y los adyacentes son ángulos que son a la vez consecutivos, es decir, tienen un lado en común, y suplementarios, es decir, su suma es 180. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos usar esas fórmulas? Dependiendo de lo que me pidan, me dicen que hay un ángulo, que quiere que haya la medida de un ángulo ABC, que tiene medida X, y si su ángulo suplementario mide 125. Entonces sabemos que como el ángulo suplementario mide 125 y por la definición de ángulo suplementario, la suma de los dos ángulos debe ser 180. Entonces por eso doy X más 125 es igual a 180. Entonces X va a ser igual a 180 menos 125, que es igual a 55 grados. Ahí ya sé que el ABC debe medir 55 grados. Y segundo, me piden la medida del ángulo complementario de ABC. Entonces yo sé que como el ángulo complementario de ABC quiere decir que suman 90 grados entre los dos, entonces el ángulo S Z va a ser igual a 90 grados menos X. Y ya sé cuánto es X, entonces va a ser 35 grados. Entonces el ángulo complementario de ABC mide 35 y el ángulo suplementario de ABC mide 125, por lo tanto el ángulo debe medir 55. También tenemos los llamados opuestos por el vértice, que es cuando se da que tienen el mismo vértice y poseen en común el lado inicial del uno con el lado final del otro, la misma recta, y el lado final de uno es igual al lado inicial del otro. Entonces, ¿qué se tiene? Que las medidas de estos dos ángulos son iguales, que alfa es igual a beta, los llamados opuestos por el vértice. Entonces, también tenemos que saber que es muy importante cómo cambiar de grados sexagesimales a radianes. Entonces, ¿cómo hago esa transformación? Simplemente debo aprenderme esta igualdad. 180 grados es igual a pi radianes. O sea, 180 grados es igual a pi radianes. Con esta igualdad yo puedo hacer cualquier cambio. O sea, aquí está mal esto. Entonces, ¿cómo hago la transformación? Dependiendo si, por ejemplo, si voy de grados sexagesimales a radianes, entonces yo lo que debo multiplicar es por esta igualdad transformada en fracción. Es decir, y dependiendo, como quiero ir a radianes, radianes debe ir a estar arriba, es decir, pi radianes, y en el denominador 180 grados. Entonces esto es igual, aquí puedo simplificar, 180, tercera 5, tercera 60, quinta 1, quinta 12. Entonces aquí sería 1/12 pi radianes. Entonces así voy de grados a radianes, multiplico por pi sobre 180, entonces aquí debo multiplicar por pi radianes sobre 180 grados. Y en cambio, si voy al revés de radianes a grados, entonces yo debo multiplicar por la recíproca, 180 grados por pi radianes. Por ejemplo, si yo quiero transformar 5pi sobre 12 a radianes, a grados sexagesimales, yo debo multiplicar, en cambio, ahora 180 grados debe ir arriba y pi radianes debe ir abajo para simplificar con los radianes que están acá. Entonces se va a radianes, se va a pi. Entonces aquí puedo simplificar doceava, bueno, doceava directamente si se puede, pero mejor sexta. Sexta 2, sexta 30, mitad 1, mitad 5, 15. Entonces 5 por 15, 5 por 15 es 25, 5, 75 grados. Entonces ya transformé 5pi doceavos
radianes a grados. Entonces, si quiero ir de radianes a grados, debo multiplicar por 180 grados sobre pi radianes. ¿Ya? Entonces, básicamente solo debo multiplicar por cualquiera de estas dos fracciones dependiendo de dónde a dónde yo voy. ¿Listo? Ya. Entonces, ahora vamos a ver las funciones trigonométricas elementales. Entonces, ¿cómo definimos las funciones trigonométricas? Pues en el libro están definidas de la siguiente manera. Si yo tengo un círculo de radio unitario, es decir, tiene un radio 1, entonces, y yo tendré un punto en ese círculo, cualquier punto, mejor dicho, de ese círculo unitario, lo voy a definir de esta manera, P de A, B, sabemos que A es en X y B en Y. Entonces, a partir de estos valores, puedo definir yo las 6 funciones trigonométricas que conocemos. Entonces, no olviden que este es radio unitario, es decir, el radio es 1, aquí es A, aquí es B, y P es un punto dentro de esa circunferencia. Entonces, la definimos de la siguiente manera. Aquí está mal. Seno, entonces, si un punto pertenece a la circunferencia y X es la medida del ángulo del segmento P, o sea, esta es la medida de X, entonces las funciones están dadas de la siguiente manera. Seno de X va a ser B sobre 1. Está aquí mal, es B sobre 1. O como me gusta aprenderlo a mí, entonces si yo tengo el seno, es opuesto sobre hipotenusa. En este caso el 1 es la hipotenusa, el B es el opuesto y A es adyacente. Entonces, opuesto, mejor lo voy a poner aquí. Recordemos que el triángulo tenemos este. Este es el ángulo X. Este es B. Este es A. Y esto es 1. Entonces, esto lo llamo opuesto. Lo pongo entre OP. Opuesto. Este le llamo también adyacente. Y este es la hipotenusa. Entonces, por eso el seno también está definido como opuesto al ángulo sobre hipotenusa. En cambio, la función coseno está dada por A sobre 1, es decir, adyacente sobre hipotenusa. El ángulo adyacente, el lado adyacente al ángulo. La tangente es B sobre A, es decir, opuesto sobre adyacente. Claramente la tangente va a estar definida, no va a estar definida, mejor dicho, si A es 0, porque si A es 0, recordemos que la división para 0 se va hasta el infinito, entonces por lo tanto no está definida cuando A es 0, y cuando A es 0, cuando el ángulo X en radianes toma estos valores. Es decir, un impar multiplicado por pi medios. Es decir, esto por ejemplo, esto de aquí, sería pi medios, 3 pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, etc. Cuando el ángulo mide estos valores, o negativos también, le voy a poner más menos, más menos, más menos, más menos, más menos. Así sucesivamente, que son estos que están aquí. Entonces, tangente no está definido porque eso va hacia el infinito. Entonces tenemos también la función cotangente, que es A sobre B, es decir, adyacente sobre opuesto, que está, de nuevo, no está definida cuando B es 0, porque se va hasta el infinito, y cuando B es 0, cuando se tiene que el ángulo X en radianes es igual a un entero por pi, es decir, 0 más menos pi, más menos 2pi, más menos 3pi, etcétera. En ninguno de esos puntos estará definido cotangente. En esos puntos se irá hasta el infinito. Luego la secante, que es 1 sobre A, es decir, hipotenusa sobre adyacente. Y esta no está definido cuando el adyacente es 0. Ya vimos que el adyacente es 0 cuando el ángulo es un impar por pi medios. Por eso de nuevo está definida en los reales menos esos valores.
porque aquí no está definido. Y finalmente la cosecante, que es 1 sobre b, es decir, hipotenusa sobre opuesto. Entonces, esa es la cosecante, 1 sobre b, hipotenusa sobre opuesto, que no está definido de nuevo cuando el opuesto es 0, es decir, cuando el ángulo x es igual a un entero por pi, como están acá arriba. Entonces, esas son las funciones trigonométricas definidas dependiendo del gráfico anterior o con lo que más me gusta a mí, opuesto sobre hipotenusa, etc. Y cuando no está definida las funciones como tal, cuando los ángulos miden esto. Obviamente aquí pi medios, estos de aquí son 90, 270, etcétera, y acá son 180, 0, 360, etcétera, por si acaso. Igual tratemos de trabajar siempre en radianes, porque en radianes es como se trabaja la mayoría de veces. Entonces, estas funciones, como se dieron cuenta, dependiendo del gráfico, la vimos solo en el primer cuadrante. Entonces, queremos ver qué pasará, cuántos valdrán esas funciones para ángulos que no son, que son fuera del primer cuadrante. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, nos podemos dar cuenta que este ángulo del primer cuadrante, vamos a ver un ratito, el ángulo del primer cuadrante, digamos que este que está aquí, X, va a tener sus funciones trigonométricas iguales en valor absoluto a estos tres valores que son relacionados con este ángulo. 180 menos X o pi menos X, dependiendo si estamos trabajando. Es decir, déjenme poner, este ángulo va a ser igual en valor absoluto sus funciones trigonométricas a este ángulo. No, ¿qué hago? Más similar. Entonces aquí, donde aquí hay X, y entonces aquí lo que hay es 180 menos X, o pi menos X, entonces va a ser igual, o también va a ser igual, aquí le voy a dibujar a los otros dos, va a ser igual a este ángulo, donde aquí hay X, es decir, al ángulo 180 más pi X, 180 más X, que digo, y finalmente al ángulo, al que está acá, a este ángulo, cuando aquí hay X, es decir, al ángulo 360 menos X. Desde aquí es 360. Entonces, cualquiera de estos ángulos que están aquí, 180 más X, 180 menos X, 360 menos X, sus funciones trigonométricas, de nuevo, en valor absoluto, es decir, sin contar el signo, va a ser igual a las funciones trigonométricas de X, donde X está en el primer cuadrante. Entonces, si quisiera saber las funciones trigonométricas de uno de estos ángulos, siendo de estos de aquí, acá o acá, debería hallar X, que se dan cuenta, X es el ángulo con respecto al eje X, bueno, a este X que está aquí. Por ejemplo, 180 sería este de acá X, debería sacar este valor, 180 menos X debería sacar este. Acá debería sacar este X con el semieje X negativo y acá este X. Entonces así podría obtener las funciones trigonométricas de cualquier ángulo de cualquier cuadrante, pero faltaría darme cuenta del signo. Eso ya vamos a ver cómo se ve con el signo. Porque el valor absoluto, como dije, ya lo sacaría de esta manera. Entonces, por ejemplo, si me dicen que el coseno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2, y si quisiera saber el coseno de 3 pi cuartos, 5 pi cuartos y 7 pi cuartos, ¿cómo lo hago? Pues si me doy cuenta, estos tres ángulos están relacionados con pi cuartos de la manera que acabo de decir. Es decir, 3 pi cuartos es pi, o sea, 180, menos pi cuartos. 5 pi cuartos es igual a pi, 180, más pi cuartos, más el ángulo pi cuartos. Y 7 pi cuartos es igual a 2 pi
Es decir, 360 menos pi cuartos. Es decir, este ángulo que está aquí. Entonces yo sé que en valor absoluto todos estos cosenos van a ser igual al coseno de pi cuartos. Es decir, raíz de 2 sobre 2. Entonces solo me falta saber el signo. Entonces el signo, ya lo vamos a ver, ahorita solo les voy a decir que como pertenece al segundo cuadrante, 3 pi cuartos va a estar en el segundo cuadrante, en este de aquí, entonces va a ser negativo el coseno. En 5 pi cuartos, como está en el tercer cuadrante, va a ser negativo. Y 7 pi cuartos, como está en el cuarto, aquí me olvidé poner cuarto cuadrante, entonces va a ser positivo. Entonces, como les dije, para sacar las funciones trigonométricas de cualquier ángulo en cualquier cuadrante, deberían sacar este x, que va a estar en el primer cuadrante. Y después ven el signo, que se lo puede hacer con una manera muy sencilla o pensando cómo sería el signo, dependiendo de los valores de A y de B. Ya. Entonces, por ejemplo, vemos cómo serían gráficamente las funciones. En las siguientes figuras debemos, como definimos, este es 1. Entonces, por la definición de seno y coseno, esta medida de aquí debería ser seno, coseno, y esta de acá debería ser seno. Entonces vemos que seno de x es positivo y coseno de x también es positivo en el primer cuadrante. Ahorita vamos a ver solo en el primer cuadrante. Y seno de x sería esta parte que está aquí, el opuesto del ángulo, y coseno el adyacente. Si la hipotenusa es 1, claro. Y x va a estar en el primer cuadrante entre 0 y pi medios. La tangente, en cambio, se va a dar si yo extiendo el segmento del punto, lo extiendo hasta llegar a que el ángulo adyacente sea 1. O sea, llego hasta aquí, hasta el borde de la circunferencia, porque esto sería 1. Entonces, este lado de aquí me va a quedar a que mide tangente de x. Entonces, así podría obtener gráficamente la medida de tangente de x. Aquí está la demostración de por qué esto se cumple, usando triángulos semejantes. Tangente de x es igual a b sobre a. Los triángulos semejantes será igual a esto sobre esto. Y como esto mide 1, entonces esto debe medir tangente de x. Y se cumple que debido a que seno de x es positivo y coseno de x es positivo, tangente de x también debe ser positivo. Entonces no lo he dicho aún, lo vamos a ver después, pero tangente de x se sabe que es igual a seno de x sobre coseno de x. Entonces, si ambos son positivos, tangente de x también es positivo, que es lo que está aquí. Cotangente, en cambio, es si yo tengo el ángulo y yo extiendo, pero extiendo hasta que este lado acá sea 1, es decir, hasta el borde de la circunferencia. Entonces lo extiendo hasta ese punto. Y en ese caso, esta medida va a ser igual a cotangente de x. Entonces aquí está la demostración de nuevo geométrica de por qué se cumple eso. Y debido a que seno es mayor que 0 y coseno es mayor que 0, entonces cotangente de 0 es mayor que 0 también. Porque cotangente de x es igual a coseno de x sobre seno de x. Aquí también es algo muy útil. Tenemos la secante. La secante, en cambio, geométricamente se obtiene si yo tengo el ángulo y tengo el punto. Aquí tengo el ángulo de que quiero sacar secante. Si yo extiendo este valor hasta llegar a que este ángulo de aquí es 1, es decir, hasta básicamente cortar aquí en ángulo recto con el borde de la circunferencia. De esa manera este lado es 1. Y por lo tanto me va a quedar que de O hasta P es igual a secante de X. O sea, gráficamente esta medida sería secante de X. Y debido a que coseno de 0, secante de X es, igual es mayor que 0, ya que secante de X, por si acaso, ya lo vamos a ver después, pero lo anoto, es igual a 1 sobre coseno de X. Y finalmente el cosecante sería muy similar, excepto que en este caso yo busco que este lado de acá sea 1. Cuando lo logro, extendiendo esta recta, voy a tener que de O hasta P', eso va a medir cosecante de X.
Y de nuevo, como seno es mayor que 0, entonces cosecante es mayor que 0, ya que cosecante de x es igual a 1 sobre seno de x. Entonces, si se dan cuenta, yo sabiendo los signos de seno y de coseno, yo puedo saber los signos de cualquier función trigonométrica, ya que aquí depende de estos de seno y coseno, también de solo de coseno y solo de seno. Entonces vamos a tratar de saber los valores, los signos mejor que todo, porque ya vimos los valores, los signos de las funciones trigonométricas en esos dos, en los diversos cuadrantes. Entonces, como les dije, repito de nuevo, si tenemos en el segundo cuadrante, ¿qué hacemos? Entonces, si el ángulo está en el segundo cuadrante, digamos que es aquí, va a estar acá, el lado terminal. Entonces, queremos saber cuánto mide esto de aquí. Cuánto mide el seno y coseno de este ángulo. Entonces, lo que hacemos es obtener el ángulo que está relacionado con este en ese cuadrante, que sería con el respecto al eje X, al semieje X negativo, sería 180 menos X. Ahora, este ángulo para el segundo cuadrante siempre va a estar en el primer cuadrante, entonces sacamos las funciones trigonométricas de ese cuadrante, de ese ángulo que ya sabemos que está en el primer cuadrante, sería 180 menos X. Entonces, en valor absoluto, el seno de este ángulo va a ser igual al seno de este ángulo. Y el coseno de este ángulo va a ser igual al coseno de este ángulo que digo. Entonces sacamos esto. Y la pregunta es los signos. ¿Qué pasa? Pasa que el seno no cambia, sigue siendo, es el mismo, pero el coseno sí cambia de signo. En el segundo cuadrante el coseno es negativo, por lo tanto el coseno cambia de signo. Entonces si saco el coseno de este ángulo, digamos que quiero sacar el de 120. Entonces este de aquí sería 60. Entonces este ángulo sería 60. Entonces este sería 60. Este sería 60. Por lo tanto el coseno de 60 es igual a ver, todavía no lo sabemos, pero coseno de 60 es 1/2. El seno de 60 es igual a raíz de 3 sobre 2. Entonces, si quisiera sacar el coseno de 120, como les dije, debería ser el negativo del coseno de 60, sería menos 1/2, y el seno de 120 sería igualito al seno de 60. Entonces sería igual a raíz de 3 sobre 2. ¿Ya? Entonces así se saca las funciones trigonométricas de un ángulo en el segundo cuadrante. Sacando este ángulo, y ese ángulo le saco las funciones trigonométricas, y recuerdo nomás que el seno no cambia de signo, pero el coseno sí. ¿Ya? Sí, dime, Profe, una pregunta. dime. Y si nos ponen para solamente analizar un cuadrante, tendríamos que ver en qué parte está puesta el ángulo de la recta. O sea, ¿cómo para un cuadrante? No entiendo. ¿Cómo si te piden pensar por un cuadrante? Es decir, o sea, no olvides que o sea, no entiendo tu pregunta bien. ¿Me la puedes repetir? O sea, no entiendo, no entendí tu pregunta. O sea, estamos viendo por cuadrante. En el segundo cuadrante sería de esta manera. No, formulé mal la pregunta. Si por si acaso nos ponen un ejemplo este, para analizar un cuadrante, este, ¿cómo haría para identificarlo y sacar sus valores? O sea, para identificar el cuadrante, no entiendo, o sea, bueno, si te dicen cuál es el cuadrante, pues es fácil verlo, pues este es el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Pero si te dicen de ángulo, entonces deberías saber que esta tablita de aquí, que te dice dónde queda cada cuadrante.
Entonces te dice y ahí puedes identificar cuál es el cuadrante. Entonces el primero es de 0 a pi medios, el segundo cuadrante es de pi medio hasta pi, el tercero es de pi hasta 3 pi medios y el cuarto es de 3 pi medios hasta 2 pi. Entonces así puedes identificar los cuadrantes y también sexagesimales. Por si acaso, eso es lo que me preguntabas, que no... Sí, dime, Daniel. Entonces, para analizar el signo que se tome en cada cuadrante, se podría utilizar el todo sin tacos. Eso les iba a decir, sí, claro, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Eso ya les iba a decir al final, que es como el resumen de todo y sí es muy útil, la verdad. Al principio, cuando lo vi por primera vez, me dicen, no creo que sirva", pero ya después te pones a pensar, sí, sirve bastante, porque se te queda y te da toda la información en una sola frase. Sí, 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 lo puedes usar. Ya lo iba a decir al final, pero sí, sí lo puedes usar. Entonces, para el tercer cuadrante, eh, el ángulo, en cambio, pues, digamos, el ángulo va a estar acá, en el tercer cuadrante. Digamos que es este ángulo que está aquí. Entonces tú vas a sacar las funciones trigonométricas de este ángulo, que sería 180 más x. No, ¿qué hago? X menos 180 sería. Ya. Por ejemplo, si el ángulo mide x, entonces tú tienes que sacar las funciones trigonométricas de este que está aquí, que sería 180, x menos 180. Por ejemplo, si x fuera, digamos, a ver, ¿cuánto? 330. Y quieres saber las funciones trigonométricas de 330, entonces tú debes sacarlas de, en realidad, de y, que sería, bueno, y es lo que dice aquí, y sería 330 menos 180. No, estoy mal, ¿qué es que hago? Ya me fui al cuarto cuadrante. Sería 180, 240. 240. Entonces deberías saber las trigonométricas de 240 menos 180. Esto es igual a 60. Entonces tú sacas las funciones trigonométricas de 60, porque en valor absoluto van a ser igual a la de 240. Y después ves el signo sabiendo esto de aquí. Entonces, por ejemplo, si te pidieran sacar coseno de 240, tú sabes que va a ser igual al coseno de 60. No, no, a menos coseno de 60, por el signo. Aquí sí es menos. Aquí ambos son negativos. Coseno de 60 menos coseno de 60, que es igual a menos un medio. Y el seno de 240 va a ser igual al menos seno de 60, que es igual a menos raíz de 3 sobre 2. ¿Ya? Entonces, el valor absoluto es el ángulo que sacas relacionado con esta fórmula. Y el signo, pues tienes que aprendértelo. Aquí en el tercer cuadrante ambos son negativos. Y finalmente en el cuarto cuadrante, que sería este que está aquí, hasta aquí, por ejemplo, digamos que yo quiero saber el ángulo de 200, no, estoy hablando de 300, que este es X, entonces necesito saber este ángulo, que sería 360 menos X, o 2pi menos X en radianes. Entonces, por ejemplo, si X fuera 300, entonces este ángulo, Y, sería 60. Por lo tanto, el coseno de 300 va a ser igual en este caso, el coseno sí es positivo, el seno es negativo, a coseno de 60, no cambia el signo del coseno, que es igual a, ya vimos, a un medio. En cambio, el seno de 300 es igual a menos el seno de 60, que es igual a menos raíz de 3 sobre 2. ¿Ya? Entonces, así se hace esto, es cómo se tienen las funciones trigonométricas de ángulos fuera del primer cuadrante. Y pueden usar, como les di, como dijo el compañero, lo que les iba a decir, el famoso todos, que es como un resumen. Entonces tienes los cuadrantes y tienes aquí es todos, sin, ta y cos. Entonces, ¿qué te dice esto? Te dice cuáles son positivos, en dónde son positivos. O sea, básicamente aprenderte esto de aquí directamente, estos de aquí, los signos.
Entonces, si tú sabes que aquí en el primer cuadrante todos, quiere decir que todos son positivos. Sin quiere decir que aquí es positivo. Y obviamente el coseno y el tangente son negativos. Ta quiere decir que tangente es positivo y coseno y seno son negativos. Y cos quiere decir que aquí es positivo el coseno y que el seno y el tangente son negativos. Entonces, básicamente aquí te dice, esta frase te dice los que son positivos y el resto serían negativos. El resto me refiero a sin y ta, en seno, coseno y tangente, porque obviamente si seno aquí es positivo, también va a ser lo cosecante. Y si tangente aquí es positivo, también va a ser lo cotangente. Y si coseno aquí es positivo, también va a ser lo secante. Ya. Entonces, eso de ahí, así se obtienen las funciones trigonométricas en ángulos, fuera del primer cuadrante. Entonces, por ejemplo, me piden este ejercicio que está aquí. Obtener las funciones trigonométricas del ángulo cuyo punto de origen es el eje X y punto final es este que está aquí. Raíz de 3 sobre 2 menos 1/2. Entonces aquí les piden este ángulo. Sea X la medida de este ángulo. Entonces te piden las funciones trigonométricas de este ángulo. Entonces aquí tienes dos opciones. Una, sacarlas directamente. Aquí mismo con las definiciones. Esto es A y esto es B, que sería menos 1/2. Y usando las definiciones tú puedes sacarlas correctamente. Todas estas definiciones que están aquí. A y B. Puedes sacar los valores. O puedes usar lo que hemos visto hasta ahora. Es decir, sacar las funciones trigonométricas de este ángulo. Digamos que es Y. Y luego con el signo, dependiendo del cuadrante, ya sabes cuáles son negativos o cuáles son positivos. Entonces vamos a hacer la otra forma. Es decir, vamos a sacar las funciones trigonométricas de Y. Entonces Y sería, Y va a estar de ley en el primer cuadrante, porque yo lo definí Y de esa manera, para que esté en el primer cuadrante. Entonces Y va a estar aquí. Raíz de 3 sobre 2 va a estar aquí. Y acá va a ser 1/2. Por Pitágoras, yo sé que usando Pitágoras, que la hipotenusa va a ser igual a 1. Entonces yo puedo, aquí también la hipotenusa va a ser igual a 1. Entonces yo puedo aquí definir las funciones trigonométricas. El seno de Y va a ser igual a... No, esperen. No, sí. A 1/2. El coseno de Y va a ser igual a raíz de 3 sobre 2. Tangente de Y va a ser igual a opuesto 1/2 sobre raíz de 3 sobre 2. Va a ser igual a 1 sobre raíz de 3. De ahí con el resto pueden sacarlas, que sería el inverso de estas de aquí. Entonces, el seno de X. Entonces yo puedo fijarme en esto también para ver cómo se lo usa. Entonces, por ejemplo, yo sé que aquí el coseno es positivo y el seno y el tangente es negativo. Entonces el seno va a ser negativo, 1/2, porque estoy en el cuarto cuadrante. Entonces el coseno yo sé que va a ser positivo. No le cambio de signo. Pero el tangente sí es negativo. Entonces también lo pongo. Tangente de X va a ser igual a menos 1 sobre raíz de 3. Y así se obtienen las medidas. Entonces es importante aprenderse los signos y saber con qué valor tengo que relacionarlo, con qué ángulo del primer cuadrante, para en el primer cuadrante sí poder sacar tranquilamente las funciones trigonométricas. Y después con los signos relacionarlas con el ángulo que me piden en realidad, que es X en este caso. ¿Ya? Pregunten si tienen alguna duda, por favor. Pregunten. Ahorita es el momento. Por favor, ¿nadie tiene alguna
Si no hay preguntas, continuamos. Entonces, vamos, para finalizar esta parte de las funciones trigonométricas, vamos a saber, tenemos que saber cómo obtener las funciones trigonométricas de los ángulos más comunes, que son pi sextos, pi cuartos y pi tercios. Pi sextos es 30 grados, pi cuartos es 45 y pi tercios es 60 grados en sexagesimales. Obviamente trataremos de trabajar únicamente en radianes, pero por si acaso son esos ángulos de ahí. Entonces, ¿cómo obtenemos esos ángulos? Pues yo les recomiendo, aquí le ponen usando esos puntos, pero es más fácil usar, para mí, al menos para mí, dos cosas. Primero, para el 30 y 60, entonces dibujas el triángulo equilátero del lado 2. Entonces tú sabes que como es equilátero, sus ángulos miden 60, 60, 60. Entonces tú dibujas la altura, que lo divide justo en la mitad. Entonces aquí este ángulo, que era 60, te lo divide en 30 y aquí te lo divide en 30. Y aquí como era 2, te lo divide en 1 y 1. Entonces toma uno de esos ángulos, de esos unos triángulos. Entonces toma uno de esos triángulos, que sería 1 aquí, 2 acá, 60 aquí, 30 acá. Aquí sería recto. Y sacas este lado con Pitágoras. Con Pitágoras te va a quedar que es raíz de 3. Y finalmente en ese triángulo sacas todas las funciones trigonométricas, tanto de 60 como de 30. Entonces ahí puedes ver que seno de 60, bueno, seno de pi sextos, seno de 30, es opuesto sobre hipotenusa, un medio. Coseno de 60, coseno de 30, que digo, es adyacente, raíz de 3, sobre hipotenusa 2, raíz de 3 sobre 2. Tangente de 60, de 30 es opuesto sobre adyacente, 1 sobre raíz de 3, que racionalizándolo queda raíz de 3 sobre 3. Y así sucesivamente. Nomás con este triángulo, tú puedes sacar todas estas funciones trigonométricas, aprendiéndote nomás este triángulo, o aprendiendo cómo sacarlo, mejor dicho, de un triángulo equilátero del lado 2. Y para el de 45, pues es más sencillo aún, porque solo tienes que graficar este triángulo, que sería lado 1, y por Pitágoras, raíz de 2. Entonces aquí este lado mide 45 y este lado va a medir 45. Y aquí puedes sacar todas las funciones trigonométricas del pi cuartos o 45 grados. ¿Ya? Entonces así se pueden sacar todas esas funciones trigonométricas. No se las van a aprender todo esto que está aquí. Yo no me las sé. Siempre me las recuerdo con este rectángulo. ¿Ya? Y eso sería cómo obtener las funciones trigonométricas en los ángulos más conocidos. Listo. Entonces, continuamos. Aquí están esos valores. Como les dije, no se aprendan esta tabla porque no aprendense en estos triángulos. Y sí, al menos apréndanse más o menos de pi medios, cuando el seno de pi medios, el coseno de pi, 180, etcétera. Porque si toma valores de 1. Bueno, también se lo pueden aprender sabiendo que, por ejemplo, que en el 90 el adyacente es 0 y el seno es 1, el opuesto es 1. Entonces, por lo tanto, el seno va a ser 1 y el coseno va a estar indefinido. No, a ver. Ah, no, si el coseno es 0, sí, que hablo. El tangente va a estar indefinido porque es tangente de seno sobre coseno. Bueno, esta parte sí les recomiendo al menos tener una idea de cómo se obtiene. Lo de aquí, como les dije, aprendan en estos dos triángulos y cómo sacar las funciones trigonométricas con opuesto, hipotenusa, etcétera. Y así pueden sacar todo valor. Entonces, por ejemplo, si queremos saber esto, entonces yo inmediatamente, como estamos hablando de pi sextos, es 30. Entonces yo inmediatamente hago el triángulo. Entonces aquí es 30, aquí es 60. Yo sé que aquí debe ser 2, aquí 1 y aquí raíz de 3. Entonces ya está. Ya con eso ya puedo saber todos los valores. Y el de pi cuartos también. Entonces lo dibujo directamente, rápido. Aquí es 45, 45, 1, 1, raíz de 2. Ya está. Entonces, por ejemplo, tangente de pi sextos, yo sé que pi sextos es 30, tangente es
opuesto sobre hipotenusa, entonces un medio al cuadrado, más seno de pi sexto es seno de 30, seno es opuesto sobre adyacente, claro, sí, opuesto sobre hipotenusa. No, aquí estoy mal, nadie me dijo nada. Es que hago tangente de pi sexto, tangente de 30 es opuesto sobre adyacente, es 1 sobre raíz de 3. Ya. El seno de pi sexto es seno de 30, opuesto sobre adyacente, sobre hipotenusa, ¿qué digo? Opuesto sobre hipotenusa es un medio a la menos 2. Aquí en el denominador sería cosecante de pi cuartos, entonces acá abajo, cosecante yo sé que es 1 sobre seno, es decir, hipotenusa sobre opuesto, raíz de 2 sobre 1, entonces raíz de 2 sobre 1 al cuadrado, y más cosecante de pi sexto, entonces pi sexto es 30, el cosecante es también de nuevo 1 sobre seno, es decir, hipotenusa sobre opuesto, sería 2 sobre 1 al cuadrado. Entonces resuelvo esto, aquí me va a quedar un tercio, acá me va a quedar el exponente negativo invierte, entonces va a ser 4, acá 2 y acá 4. Entonces aquí me va a quedar, esta suma me queda, Profesor, perdone, pero dime, el elevado a la menos 2 está fuera del paréntesis que relaciona la tangente con el seno, ¿o no? Ah, no, no, sí, está bien, perdón. tienes razón en lo que dice, no. Aquí aquí es uno y acá está el otro. No. Está bien como está así. Este seno está, este paréntesis solo al seno. Por eso solo al seno. Abajo acá te queda 6. Y finalmente esto es 13 sobre 18. Y esa es la respuesta. ¿Ok? Entonces yo les recomiendo hacer esto siempre. Lo mejor para mí. No sé, al menos claro, si ustedes les gustan aprenderse cosas, yo no. Yo no soy bueno aprendiéndome de memoria. Entonces, si se gusta aprenderse de memoria, entonces pueden aprenderse la tabla. Yo hago esto. Y es lo que les recomiendo. Entonces, por ejemplo, otro ejercicio. Me piden un clásico, el valor aproximado de esto. Entonces yo veo, esta de aquí es una suma infinita y me asusto. Pero como yo sé progresiones geométricas, digo, no, esto está sencillo. Entonces veo que es una progresión geométrica infinita. Entonces yo veo que el término inicial es 3pi cuartos. La razón es 9pi sobre 16 sobre 3pi sobre 4. Esto es igual a 3 cuartos. ¿Ya? Entonces tenemos que esto es igual al logaritmo de 100 más tangente de... ¿y aquí qué hago? No, aún no saco el valor. La suma infinita, bueno, se le tiene así, va a ser igual, recordemos la fórmula, a sobre 1 menos r. A era 3pi cuartos, 1 menos 3 cuartos. Entonces esto me queda 3pi cuartos sobre un cuarto. Y esto es igual a 3pi. Entonces, tangente de 3pi. ¿Ya? Y ahí se facilitó infinitamente el ejercicio. Entonces ahora tengo que resolver esto. Tangente de 3pi. Entonces, como les dije, este ángulo es mayor que 2pi. Entonces lo que debo hacer es dividirlo para 3pi. Claro, este es mayor que 2pi. Entonces lo debo dividir para 2pi. Esto de aquí va a ser igual a 1. Y va a sobrar pi. Entonces quiere decir que el lado terminal de este ángulo va a ser igual al lado terminal de pi. Es decir, que este ángulo es igual a pi, básicamente. O lo que puedo decir es restarle 2pi, lo mismo, una vuelta, no pasa nada. Entonces esto es igual al tangente de pi. Esto se lo puede hacer recordando la tabla. ¿Cuánto es el tangente de pi? Tangente de pi, recordemos que es 180. Entonces su tangente
es opuesto, el opuesto sería 0, sobreadyacente, entonces este de aquí es 0. Y por lo tanto, esto es igual al logaritmo de 100. Recordemos que cuando no tiene base, es base 10. Entonces esto es igual al logaritmo base 10 de 10 al cuadrado. Este 2 puedo sacarlo. Aquí puedo directamente de tabla saber que esto es 2, o puedo decir que esto es 2 lo saco. 2 logaritmo base 10 de 10, y esto es 1. Entonces esto es igual a 2. ¿Ya? Listo. Entonces esa sería trigonometría de las funciones trigonométricas elementales. Ahorita vamos a ver sus gráficas. Entonces al momento de graficar, debo recordar, al menos tener una idea de cómo es la gráfica. Entonces aquí les presento las gráficas. Al momento de realizar, la escala del eje siempre estará en radianes, en el eje X. Vamos a trabajar siempre en radianes. Y esta sería la gráfica, donde vemos que alcanza máximos en 1 y mínimos en -1. Vemos que la función impar empieza en 0, crece hasta pi medios es 90, recordemos. En pi medios ocupa el máximo, luego en pi baja al mínimo, y 3 pi medios, claro, en pi es 0, en 3 pi medios el mínimo, y en 2 pi regresa. Entonces, ¿qué propiedades podemos ver? Podemos ver que el dominio son todos los reales, el rango es desde -1 hasta 1, f es impar, es acotada, entre 1 y -1, es periódica, cuyo periodo fundamental es 2pi. En 2pi, cada 2 pi se repite y se vuelve a repetir. Y las intersecciones con el eje X, es decir, los ceros, son de la forma un entero por pi, es decir, 0, pi, 2pi, 3pi, o menos pi, menos 2pi, etc. Un entero por pi. Y f es continua en todo su dominio. ¿Ya? Entonces tenemos eso. ¿Qué más? Allá. Algo que les quiero decir es cómo graficar este seno. Entonces, porque obviamente esto está hecho un graficador. Entonces, si yo quisiera graficar el seno, lo que debo hacer es saber su periodo fundamental y ese dividirlo en 4 partes iguales. Por ejemplo, digo 2pi, dividirlo en 4 partes iguales. Porque ahí son sus puntos especiales. Entonces aquí sería pi medios, este sería pi, 3 pi medios. Y yo sé que en esos puntos va a obtener los máximos y los mínimos. Entonces sería, por ejemplo, 1 menos 1. Entonces ahí tú ya vas a quedar en pi medios el máximo. En pi, 0. En 3 pi medios, menos 1. Y en 2 pi, ahí está. Y ahí hace lo mismo del otro lado. Entonces así graficarías esta gráfica. Obviamente en una prueba no lo vas a hacer con un graficador como está hecho así, sino tienes que saber cómo hacerlo. Es decir, de esta manera. Queda feo, pero al menos se da la idea. El coseno, en cambio, es de esta forma. El coseno empieza en 0 empieza en 1 y luego decrece hasta pi medios, donde va a 0. Luego sigue decreciendo hasta pi, es su mínimo, menos 1. Luego vuelve a crecer en 3 pi medios es 0 y en 2 pi vale 1. Entonces vemos que el dominio, igual que el seno, es todos los reales. El rango es desde -1 hasta 1. F es par, en este caso es par. Es acotada, de nuevo. El periodo fundamental es igual que el seno, es 2pi. Y las intersecciones con el eje X son los números un impar por pi medios. Como ya vimos, un impar sería pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, etc. Lo mismo con los negativos. Y es continuo en todo su dominio. Entonces, aquí también, ¿cómo podemos graficar? La gráfica es la misma. ¿Cómo se graficaría esto? Pues lo mismo. Defino el periodo, el periodo fundamental, que sería 2pi, y lo divido en 4. Entonces sería pi aquí la mitad, y luego la mitad de esto sería pi medios, y aquí la mitad entre estos dos sería 3 pi medios. Y yo sé que empieza aquí, el coseno. Aquí baja, en pi medios es 0, en pi es -1, en 3 pi es 0 nuevamente, y en 2 pi es 1 nuevamente. Y así hago lo mismo con el otro lado, y así sería la gráfica de una función en caso de que tengas que hacerla. Ahora, podemos observar,
básicamente lo que vamos a ver ahorita es lo mismo que ya vimos en técnicas de graficación, solo es que como estamos hablando de funciones trigonométricas, básicamente tienen otro nombre, pero es lo mismo al fin y al cabo. Por ejemplo, lo que recordábamos que era como alargamientos verticales o compresiones verticales, que es cuando se multiplica un a por la función, un a por la función. Aquí pasa lo mismo. Si el a es mayor que 1, se expande verticalmente. Si el a es menor que 1, se comprime. Pero lo que pasa ahora es que, esa expansión tiene un nuevo nombre. eh, se llama amplitud. Ya me acuerdo, amplitud. Entonces, no veo. Bueno, eh, ya, se llama amplitud. Ahora, si en cambio yo multiplico, eso era cuando multiplicaba un valor fuera de la función. Ahora, si lo multiplico dentro de la función, recordemos que en técnicas de graficación, si era mayor que 1, lo comprimía la función horizontalmente, y si era menor que 1, lo expandía horizontalmente. Entonces aquí ocurre lo mismo, pero la mejor forma de verlo es que el periodo fundamental va a cambiar. El periodo fundamental va a cambiar. Entonces, pues, el nuevo periodo lo puedes obtener de esta forma: 2pi sobre b, 2pi sobre b, donde b es el valor que está multiplicando la x. Y de esta forma puedes ver que si b es menor que 1, entonces el periodo fundamental se expande, y si b es mayor que 1, el periodo fundamental se contrae en x. Entonces, f de x tenemos, ahora también puede ser que estoy sumando una constante al lado de la variable x. Entonces recordemos por técnicas de graficación, ¿qué pasaba? La gráfica se desplazaba horizontalmente. Entonces, ¿cómo obtengo el desplazamiento? Pues yo les dije, primero saquen el factor común a b, para que vean bien el desplazamiento. Va a ser igual a c sobre b, en ambos casos. Y por lo tanto, como ya vimos, esta función va a tener una amplitud a, valor absoluto de a, por lo primero. Va a tener un periodo 2pi sobre b, por lo segundo. Y va a tener un desfase, que es el desplazamiento horizontal, pero aquí se llama desfase, de c sobre b unidades. De nuevo, si este sería c sobre b es positivo, se va a mover a la izquierda. Y si c sobre b es negativo, se va a mover a la derecha. Entonces, igualito que en técnicas de graficación. Y finalmente, si sumo una constante fuera de la función, ¿qué pasaba? Recordando técnicas de graficación, en ese caso la función subía en y o bajaba en y. Entonces, igualmente, si d es positivo, la gráfica se desplazará arriba, valor absoluto de unidades, y si es negativa, se desplazará hacia abajo. Entonces eso ya sabemos, es lo mismo, pero como que recordamos, lo importante es saber esta fórmula, es muy útil, muy importante, cómo obtener el nuevo periodo fundamental, porque básicamente eso te dice todo acerca de la función, cómo vas a graficarla. Entonces, por ejemplo, si quiero graficar esta función, ¿cómo lo hago? Pues recordemos, quiero graficar este seno. Entonces, básicamente lo que haré es técnicas de graficación nuevamente. ¿Cómo se empezaba? Pues se empezaba con la función inicial. Ya. Entonces empiezo con la función inicial. Sería seno, básicamente así. No, ¿qué hago? Es el coseno. Seno empieza así. Ah, ya, primero, como les dije, graficar el periodo fundamental. En este caso no cambia, sería 2pi. Entonces yo sé que aquí en pi, y aquí divido en 4, sería la mitad de nuevo, pi medios y 3 pi medios. Entonces, ¿qué hago? 3 pi medios. Entonces ahí yo sé que empieza aquí, luego obtiene el máximo en pi medios, baja hasta pi es 0, luego tiene el mínimo en 3 pi medios y luego en 2 pi vuelve a 0 y ahí se repite. Entonces lo mismo lo debería hacer del otro lado.
donde aquí es pi medios, el mínimo acá, aquí sería aquí a lo menos pi medios, menos pi, menos 3 pi medios y menos 2 pi. Entonces intento de gráfica, ahí está. Entonces, ¿qué empiezo? Pues me di cuenta que es un más 2 más pi medios. Es decir, va a ocurrir un desplazamiento horizontal o un desfase también llamado. Entonces, ¿qué va a pasar? El desplazamiento horizontal, como es positivo el pi medios, va a ser hacia la izquierda, pi medios unidades. Entonces, yo sé que este es seno de x, entonces seno de x más pi medios, un desfase hacia la izquierda. Entonces, básicamente toda la gráfica se va a mover hacia la izquierda, pi medios, es decir, este puntito se va a mover hasta acá. Este puntito que era pi medios se va a mover aquí en el eje Y. Por lo tanto, me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar algo así. Entonces, este puntito ahora es 0 pi medios. Claro, 0,1. Aquí sería pi medios. Aquí sería pi. Aquí sería 3 pi medios. No. No, estoy mal. Ah, no. Sí está bien. 3 pi medios. Y 2 pi sería acá. Lo mismo del otro lado. Aquí serían menos pi medios. Menos pi. Aquí pueden ver algo que vamos a ver la otra clase, que si yo desfaso al seno pi medios, me queda el coseno. Esto es coseno. Ya vamos a ver la otra clase. Y finalmente más 1. ¿Qué hace el más 1? Me sube la gráfica a una unidad hacia arriba. Recordemos que aquí es 1 y menos 1 porque la amplitud no ha cambiado. La amplitud sigue siendo la misma. Entonces subo una unidad, me va a quedar a 3 aquí. Y acá hay menos 1. Entonces va a ser la gráfica algo así. Donde recuerdo que aquí, bueno, no es 0 ahora, sino es cuando vale 1. Aquí va a ser pi medios. Aquí va a ser en mínimo sí va a ser pi. Aquí en cambio va a ser cuando vuelve a valer 1. 3 pi medios. Y acá va a ser 2 pi. Entonces esta es mi nueva gráfica. Obviamente repitiéndole el otro lado. Ahora, entonces aquí puedo ver lo que me piden. Por ejemplo, puedo ver que el rango no es desde menos 2 hasta 2, sino es desde 3 hasta menos 1. El rango es de 3 hasta menos 1, entonces esto es falso. Puedo ver que, aquí, ¿qué quiere decir esto? Esto de aquí, esta definición, me pregunta si f es par. Puedo ver en el gráfico que efectivamente f es par. Entonces esta es verdadera. Y esto, aquí no, aquí es menos 1, por cierto, aquí me equivoqué. Entonces me dicen que si existe un x tal que f de x es menor que menos 1, veo que lo mínimo de la función es menos 1. Entonces, si fuera menor o igual menos 1, sería verdadero. Pero como es menor estricto, o sea, un valor que sea menor que menos 1, eso no hay. Esto es falso. Porque el mínimo es menos 1. Más abajo de menos 1 no hay. Entonces, y esos serían los valores de verdad. ¿Ya? Pregunten si tienen, por favor. Entonces, por ejemplo, aquí otro gráfica. En este caso me dan el gráfico y me piden allá la regla de correspondencia. Me dan el gráfico y me piden allá la regla de correspondencia. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero puedo ver, aquí tengo que empezar un poco. Si se dan cuenta, esta función trigonométrica es valor absoluto. Ya dije la respuesta. Se dan cuenta de que algo le pasó. Y lo que pasó es que tenía una función trigonométrica que le aplicaron valor absoluto. O sea, si se dan cuenta, si esta fuera mi función original, entonces, por ejemplo, ya saben que si ven esto de aquí raro, es porque es básicamente una función que le aplicaron valor absoluto. O sea, recuerden que una función cuando aplican valor absoluto, lo que está en eje Y negativo se vuelve positivo. Entonces, básicamente lo que pasó es que existía una función que le aplicaron valor absoluto. Entonces, sería básicamente así. Seno de x, valor absoluto. Seno porque pasa por el origen. Entonces, como pasa por el origen, es un seno. Pero mi pregunta ahora es, ¿cuál era el periodo fundamental? Porque recordemos que dependiendo de ese periodo fundamental, va a multiplicar aquí un valor a la x.
Si el periodo fundamental fuera 2pi, entonces no habría nada, pero si es diferente, sí debería multiplicarle por algo. Entonces, por ejemplo, veo que el periodo fundamental, que es desde aquí hasta acá, es pi. Entonces, pi es igual, recordando la fórmula del periodo, cuando tengo b, sería 2pi sobre b, para saber cuánto es b. B va a ser igual a 2pi sobre 2. Entonces, b tiene que ser pi. ¿No? ¿Qué es que hago? 2pi sobre pi. 2pi sobre pi. Y esto es igual a 2. Entonces, aquí debe haber un 2. Para que el periodo fundamental sea pi. Y veo también que aquí hay pi en amplitud. Y acá también debería haber menos pi. O sea, esto de aquí llegaba hasta menos pi. Por eso se quedó acá en pi. Entonces, yo sé que este valor debe estar multiplicado por pi. Para que la amplitud se expanda hasta pi. Y por lo tanto, esta sería la respuesta. ¿Ya? Esta sería la respuesta de esta función trigonométrica. Esta sería, mejor dicho, la regla de correspondencia de esta función trigonométrica. Entonces ya saben que si ven esto de aquí es porque fue una función trigonométrica que le sacamos el valor absoluto, o si le pidieran sacar el valor absoluto de una función trigonométrica, lo que hacen, bueno, lo que ya hacemos, ya sabemos que hay que hacer, es la parte negativa en y, la hago positiva. Negativa en y, la hago positiva. Listo. Entonces, ¿qué les iba a decir? Algo que también quisieran que vean es que, por ejemplo, como les dije, la función trigonométrica original tenía periodo fundamental de 2pi, de pi que digo, porque en pi se repetía. Pero la función azul, como tal, ya no tiene un periodo fundamental de pi. Si se dan cuenta, se repite cada pi medios. Esto quiere decir que el periodo fundamental de esta función azul, de la función azul, es pi medios. De la función azul. O sea, se redujo a la mitad el periodo fundamental de esta función. Pero de la seno, que era la que estaba aquí, que medio, la que, mejor dicho, está punteada está así. De esa función, la original, esa sí era pi, el, el, el periodo fundamental. Ya. Entonces, sigamos viendo las demás funciones. Tangente, tangente tiene una asíntota en pi medios, en menos pi medios, porque en esos puntos no está definido. Entonces, el dominio de las tangentes es igual a los reales sin contar esos puntos, es decir, impar multiplicado por pi medios, impar en positivo o negativo, ya que en esos lugares hay asíntotas verticales. Entonces, el rango son todos los reales, o sea, el rango en Y, puede tomar cualquier real, es periódica, cuyo periodo fundamental es pi. En este caso, el periodo fundamental no es 2pi, sino es pi. Y las intersecciones con el eje X son los elementos de un entero por pi, es decir, 0, pi, 2pi, 3pi, etc. O menos pi, menos 2pi, etc. Esa es la gráfica. Cotangente es la que está aquí. En este caso, está definida para todos los reales menos los enteros multiplicados por pi, es decir, menos pi, por ejemplo, aquí menos pi, Profe, 0, sí, dime, pi, ¿puede puede pasar a la diapositiva anterior? Solo sí, para tomar la captura, por favor. ya listo. Ya, gracias. Ya. Igual no se olviden que subo las diapositivas. ¿Qué más le iba a decir? Ah, ya. Entonces, por ejemplo, esta es la gráfica de cotangente. El rango son también todos los reales. F es impar. Así, no sé, puse acá que F era impar, no, sí, F es impar. Es periódica, también con el mismo periodo fundamental que el tangente, que es pi. Las intersecciones, en cambio, en este caso son un impar por pi medios. O sea, pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, etc. Si se dan cuenta, se intercambian. Es decir, aquí hay asíntotas y acá hay ceros. En cambio, acá es al revés. Acá están las asíntotas y acá están los ceros. La secante es esta gráfica. La secante también tiene función, no está definida en los números
tales que son un impar por pi medios, es decir, menos pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, etc. El rango es igual, el rango en este caso son todos los reales menos el menos unos, todos los reales menos estos valores entre menos 1 y 1, porque la secante nunca toma esos valores. Si se dan cuenta, es desde menos 1 hasta abajo y desde infinito hasta 1, pero nunca toma valores entre menos 1 y 1. Por lo tanto, no tiene intersecciones con el eje X, porque nunca vale 0. Debería valer 0 para que se intersecte con el eje X. El periodo fundamental aquí es 2pi. Y las acentas verticales son, como les dije, un impar por pi medios. Entonces son las propiedades de la secante. De la cosecante, la gráfica es esta de aquí. En este caso, vemos que las asíntotas, es decir, los valores que no está definido, son los enteros por pi. Es decir, 0 menos pi, etc. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos que la función está definida en todos los reales menos esos números. El rango de f es igualmente son todos los reales, exceptuando estos valores. Tampoco toma los valores entre 1 y menos 1, ya que el mínimo aquí va a ser 1 y el máximo aquí va a ser menos 1. Es impar. No, sí, es impar. Así es impar, la cara par, perdón. Es impar. Es periódica con periodo fundamental 2pi. No tiene intersecciones de nuevo con el eje X, nunca llega a tocar el eje X. Y sus acentas verticales son, como ya dije, los valores que son enteros por pi. Entonces, por ejemplo, si me pidieran graficar esta función, vamos a hacer esta gráfica rápidamente. Aunque sí, porque ahí vienen las inversas. Sí, chévere. Entonces, por ejemplo, si me piden graficar esta función, estos dos corchetes quiere decir la función, recordemos esta de aquí, que es función entero mayor. Entonces me piden la función entero mayor de x medios. Entonces, ¿cómo se sacaba la función entero mayor? Pues para eso primero debería graficar la función que está dentro. Entonces vamos a graficar seno de x medios. Entonces, ¿cómo graficamos senos de x medios? Quiero graficar senos de x medios. Entonces, ¿qué es lo primero que deberían hacer? ¿Y qué es lo que le afecta? ¿Qué es lo que está afectándola, mejor dicho, a senos de x medios? ¿Qué le va a cambiar? Ya. Entonces, lo que quiero que vean es que la amplitud va a ser diferente. No es amplitud, que la amplitud va a ser igual. El periodo fundamental va a cambiar debido a que hay un sobre 2 aquí. Entonces, eso es lo primero que deberían sacar cuando vayan a graficar una función trigonométrica. El periodo fundamental. Si nada le afecta, es lo que ya vimos, es decir, pi medios en este caso. Claro, es 2pi que digo en seno. Pero si algo le afecta, entonces tengo que usar la fórmula t igual 2pi sobre b, donde b es lo que está multiplicando la x. B en este caso, si pueden verlo, es un medio. Un medio está multiplicando la x. Entonces el periodo fundamental va a ser igual a 2pi sobre un medio, que es igual a 4pi. Entonces el nuevo periodo fundamental es 4pi. Como ya recordamos, el un medio lo que hacía era estirar la función horizontalmente. Y lo hace, de hecho el periodo ahora se duplica a 4pi. Entonces si yo grafico esta función, seno de x medios, va a ser de la siguiente manera. Si yo grafico seno de x medios, como les dije, yo grafico primero el periodo fundamental, 4pi. Entonces lo divido en 4 partes iguales. 2pi sería pi, y aquí sería 3pi. Y ahí hago la gráfica. Entonces hago la gráfica. Sé que en la primera división llega al máximo, a 1. Luego en la segunda es 0. Luego en la tercera división, menos 1. Y en la cuarta llega a 0 para repetirse. Para repetir, porque es periódica. Entonces menos 1
y aquí es 1. Entonces así sería la gráfica de seno de x medio. Obviamente la amplitud no cambia porque no estoy multiplicando nada al seno y no hay desplazamiento ni horizontal ni vertical, entonces esa sería la gráfica. Ya, este sería seno de x medios. Pueden ver que efectivamente, si por ejemplo, si quisiera graficar seno de x, para que vean si yo quiero graficar seno de x, por ejemplo, seno de x, lo graficaré de azul. La original sería así. Uy, sería así la seno de x. Entonces pueden ver que efectivamente la extendió. Entonces, por ejemplo, esta era la original y esta es la de seno de x medios. La expandió el doble. Ahora, quiero sacar lo que me piden, que sería seno de función piso de esa función que está aquí. Entonces, ¿cómo sacamos esa función piso? Pues recordemos la definición de función piso. Entonces, vamos a hacerlo acá. Obviamente, déjenme ponerles por acá. Acá en el lado izquierdo se repite lo mismo que el lado derecho. Entonces, ya aquí llega al mínimo. Voy a poner ahí nomás. No me da espacio. Entonces, yo sé que aquí el mínimo lo obtiene en menos pi y el 0 en menos 2pi. Entonces, hago esta gráfica y... bueno, ya nada. Entonces, ahora quiero sacar la función piso de seno de x medios. Entonces, quiero sacar esa función piso. ¿Qué debo hacer? Pues recordar la definición de función piso. Entonces, como si se dan cuenta, todos estos valores están entre 0 y 1. Entonces, como ya sabemos que si tengo valores de 0 y 1, sin incluir al 1, entonces si saco función piso me va a quedar 0. Entonces, por lo tanto, todos estos valores va a ser 0, excepto el 1, porque en ese sí va a ser 1. Entonces sería algo así. Aquí es 0. Empieza aquí. Va a valer 0. Hasta aquí, que va a valer justo 1 ahí. Y luego aquí va a volver a ser 0. Hasta aquí 2pi. Menor que 0 ya sería en menos 1. Entonces todo este caso va a valer menos 1. Aquí va a valer menos 1 hasta 4pi. Entonces 3pi. Y esa sería la gráfica. Bueno, faltaría del lado de acá poner lo mismo, que sería algo así. Hasta menos 2pi. ¿Ya? Y esa sería la gráfica de esta función. Ahora, si quisiera graficar esta que está acá, no le voy a graficar, bueno, no les voy a graficar todas, solo quiero que vean algo. Cómo graficar tangente de x cuarto. O sea, es lo mismo que hice acá arriba, pero la fórmula del periodo fundamental, el nuevo periodo fundamental, mejor dicho, recordemos que el periodo fundamental de tangente es pi, no es 2pi, entonces el nuevo periodo va a ser pi sobre b, donde b es el número que está multiplicando la x. En este caso sería pi sobre un cuarto, que es igual a 4pi. Y cuando grafique la función tangente, entonces tengo que ver que este es el nuevo periodo. La función tangente empieza así. Entonces aquí es pi medios, que a los 4pi. En la mitad hay una asíntota. O sea, en 2pi hay una asíntota. En la mitad del periodo. Y por lo tanto la gráfica sería así. Lo mismo del otro lado. Entonces, si se dan cuenta, esta gráfica sería 2pi. Menos 2pi. Entonces, esta es la gráfica. También expandieron el tangente, porque el tangente original sería, bueno, en este caso se vería muy apretado, que es hasta pi. O
sea, sería algo así. Este es el tangente original. Ay, no. El tangente original sería hasta pi. De aquí, que la asíntota sería en pi medios. Entonces sería algo así. Solo para que vean que se expandió. Sería así. ¿Ya? Entonces, eso de ahí se expandió, si se dan cuenta, 4 veces. Y bueno, a esta de aquí faltaría aplicarle la función, el mu, que era el, ¿cómo se llamaba? Escalón. Entonces faltaría eso. Pero eso se lo dejo a ustedes para que lo terminen. ¿Ya? Entonces, eso sería gráfica de funciones trigonométricas. Ahorita vamos a ver entonces, para finalizar, las funciones trigonométricas inversas. Entonces, ¿qué son las funciones trigonométricas inversas? Como su nombre mismo lo dice, las inversas de las funciones trigonométricas. Ahora, obviamente, como se pudieron haber dado cuenta, todas estas gráficas son periódicas y por lo tanto ninguna de estas funciones va a ser ni inyectiva. Entonces lo que se hace es redefinir el conjunto de partida y el de llegada para que me quede una función inyectiva y sobreyectiva para que yo pueda obtener la inversa. Si no, no se pudiera. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es lo siguiente. Redefino el conjunto del dominio de seno desde menos pi medios hasta pi medios. Es decir, bueno, hasta acá. Redefino el conjunto de partida de aquí hasta acá. ¿Por qué lo hago? Porque si dan cuenta, en ese conjunto de partida sería inyectiva la función. Y el conjunto de llegada lo daría desde de 1 hasta menos 1. Entonces, eso es lo que redefino. De 1 hasta menos 1 y desde menos pi medios hasta pi medios. Y en ese pequeño parte de del seno, la función va a ser biyectiva. Entonces, por lo tanto, ahí yo puedo definir la función inversa, que se denomina como seno a la menos 1 o arseno, y esta sería su gráfica. Se dan cuenta, se cambian los ejes. Ahora el dominio es desde menos 1 hasta 1 y el rango es desde menos pi medios hasta pi. Lo mismo puedo hacer con todas las funciones trigonométricas, con coseno. La diferencia es que con coseno yo redefino el conjunto de partidas de 0 hasta pi. Es decir, si no me acuerdo, si no se acuerda, aquí, desde 0 hasta pi, hasta acá. O sea, esta partecita nomás le voy a sacar la inversa, porque ahí sería inyectiva. Y redefino el conjunto de llegada para que sea sobreyectiva, es decir, desde menos 1 hasta 1. Y en esa partecita ya puedo sacar la función inversa que se denomina coseno inverso o arccoseno, que sería esta la gráfica. Lo mismo puedo hacer con la tangente, solo que en este caso se redefine desde menos pi medios abierto, porque recordemos que en pi medios hay una asíntota, entonces no puedo incluir ese valor. Entonces, menos pi medios abierto hasta pi medios. Y recordemos que el rango de la función tangente eran todos los reales, así que no importa eso de ahí. Yo defino el dominio, entonces ahora va a ser todos los reales. Y el rango va a ser solo el dominio de la tangente, desde menos pi medios hasta pi medios. Entonces esta sería la gráfica de la función artangente. Tendría ahora asíntotas horizontales en pi medios, en menos pi medios y en pi medios. Y esta sería la gráfica. La cotangente inversa, en cambio, sería esta la gráfica, usando el intervalo solo de 0 hasta pi, con asíntotas horizontales en pi y en 0. Y sería cotangente a la menos 1 o arccot tangente. La función secante, en cambio, sería si restringimos el dominio al intervalo desde 0 hasta pi, pero sin contar el pi medios. Bueno, mejor el dominio sería acá, en estas de aquí. Desde 0 hasta pi, sin contar pi medios, porque ahí hay una asíntota. Entonces ese sería mi nuevo dominio. Y el rango sería, bueno, el conjunto de llegada debería ser desde los reales menos, como vimos, nunca toma valores entre menos 1 y 1. Entonces eso también lo quito. Entonces ahí sería biyectiva y ahí puedo determinar la función inversa. Entonces aquí hay una, ahora la asíntota vertical se va a transformar en asíntota horizontal. Y no piensen que aquí hay una asíntota, sino aquí llega al punto 1
Y acá también llega al punto 1. Lo mismo con el cosecante, solo es que ahora es desde menos pi medios hasta pi medios, y la asíntota era en el eje Y, que ahora en la inversa se transformará en el eje X, asíntota. Y el conjunto de llegada ahora será el dominio, que va a ser desde los reales menos desde menos 1 hasta 1. Ahí no hay, ahí eso no, abiertos. Eso no son, eso lo quito de los reales para obtener el nuevo dominio. Y de nuevo hay una asíntota horizontal en x igual 0. Y aquí llega el valor de 1 y el valor de menos 1. En pi medios y en menos pi medios. O viceversa. Y esas son las funciones inversas. Ahora, vamos a ver cómo se utiliza. ¿Cómo se utiliza? Entonces, básicamente la función inversa está hecha para, como digo, anular las funciones seno o coseno, o bueno, dependiendo de la que yo voy a usar. Y de nuevo digo anular, porque no es que la anula, sino recordemos que la composición de funciones entre la función y su función inversa se convierte en la función identidad. Entonces lo que pasa es que como que se elimina la función con la función inversa, o sea, se anulan en teoría, repito, porque no es así. Bueno, parece que fuera así, mejor dicho. Entonces, eso es lo que, para eso sirve la función inversa, para anular las funciones trigonométricas normales, la seno o la coseno. Entonces, por ejemplo, me dicen lo siguiente. Determine el valor de tangente de x tal que donde x es igual a este arc seno. Entonces, es importante cuando haga este tipo de ejercicio saber en qué cuadrante van a estar x. ¿Cuál es ese cuadrante? Entre pi y pi medio, en 3 pi medios. Entonces, tengo que saber eso también. Y me dicen que el arceno x es igual a arceno de 15 menos, 10 menos 15 sobre 17. Ese tangente, ya deberían saberlo eso de memoria. Ese es a ver, pi medios es ya saben, por ejemplo. Esto es pi, y este es 3 pi medios, entonces es el tercer cuadrante. Entonces hablamos del tercer cuadrante. El tercer cuadrante. Entonces sabemos que x está en el tercer cuadrante y debemos sacar tangente de x. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues aquí tenemos esto. X es igual al arc seno de menos 15 sobre 17. Entonces lo que haré es aplicar seno en ambos lados. Seno aquí y seno acá. Entonces voy a tener seno de x es igual a seno del arc seno de menos 15 sobre 17. Entonces yo aquí tengo lo siguiente. Yo aquí tengo, como les dije, se puede simplificar esto porque es una función con su inversa. Se simplifica, en teoría. Y me queda lo siguiente. Entonces me queda que seno de x es igual a menos 15 sobre 17. Entonces ya tengo cuánto vale seno de x. Necesito saber cuánto vale tangente de x. Entonces para esto, ¿cómo lo hago? Pues tengo que saber dónde está y tengo que saber cuánto debería valer. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Entonces yo sé que ese ángulo va a estar en el tercer cuadrante. O sea, va a estar acá. Pero para saber sus valores de funciones trigonométricas, yo debería saber las trigonométricas de este ángulo de aquí. Recordemos, 180 menos x. Entonces yo saco las funciones trigonométricas de ese ángulo. Entonces yo lo pongo aquí en el primer cuadrante porque yo sé que va a estar en el primer cuadrante. Y yo sé que el coseno de este ángulo, pongámosle y mejor, mucho ponerle así bien feo. Pongámosle y.
Y. Entonces aquí también sería Y. Entonces yo sé que debido a que es un ángulo que estaba relacionado, no, relacionado con Y, con X, que digo, yo sé que el coseno de Y va a ser igual básicamente al valor absoluto de este de aquí, que el coseno, el seno de Y. Ya. Entonces, yo sé que el seno de Y es igual la parte positiva de este seno. Es decir, a 15 decimoséptimos. Entonces yo sé aquí en este cuadradito que el opuesto debe ser 15 y la hipotenusa debe ser 17. Para que así el seno de Y sea 15 sobre 17. Entonces, me piden el tangente de X. Yo sé que el tangente de X va a ser en valor absoluto igual al tangente de Y. Entonces vamos sacando el tangente de Y. Tangente de Y es opuesto sobre adyacente, es decir, necesito sacar el adyacente. ¿Cómo saco el adyacente? Pues aquí es donde entra Pitágoras. 17 al cuadrado menos 15 al cuadrado. La raíz cuadrada. Entonces, usando Pitágoras, yo puedo sacar el adyacente. No olvidemos que son triángulos rectángulos. Entonces, haciendo esto de aquí, sale 8. Entonces, yo sé que el adyacente es 8. Por lo tanto, tangente de Y es igual a adyacente, no, opuesto sobre adyacente, 15 octavos. Finalmente, para saber el tangente de X, debo saber el signo. Y recordando que aquí puedo usar todo sin tacos, todo sin ta, aquí el tangente es positivo, entonces tangente no se le cambia de signo. Entonces esta sería la respuesta. ¿Ya? Preguntas, por favor, pregunten. Si tienen alguna duda, déjenme poner por aquí. Que no se ve bien el 5. ¿Ya? Entonces así se resuelve este ejercicio. Así se resuelve cuando yo quiero saber las demás funciones trigonométricas de un ángulo dado. Debería usar Pitágoras. Y lo de los signos que ya deberíamos saber, dónde es positivo, dónde es negativo cada una de las funciones trigonométricas. ¿Ya? Entonces vamos a hacer otro. Este de aquí me dice en cambio que teta, si se dan cuenta, esto de aquí quiere decir que está en el primer cuadrante, porque es entre 0 y 90, 0 y pi medios. Y me piden saber cuánto es me dicen que teta es igual al coseno de 3x, me piden determinar expresiones para seno de teta y coseno de teta. Entonces, chévere que está en el primer cuadrante. Me olvidé de los signos porque todo va a ser positivo. Entonces, todo bien, bien fácil. Entonces, yo digo, ya, primero empiezo con el teta. Entonces, teta es igual a arc coseno de 3x. Entonces, aquí lo que aplico es coseno en ambos lados. ¿Para qué? No. Entonces, coseno en ambos lados. Coseno también aquí aplico. Entonces, me va a quedar que teta, no, coseno de teta, que digo, es igual aquí este coseno, con este arcoseno como que se simplifican, y me queda solo 3x. En realidad se transforma en una función identidad, y por eso me queda 3x, pero digamos que se simplifica. Entonces yo tengo esto, coseno de teta es igual a 3x. Entonces aquí teta está en el primer cuadrante, digamos que esto es teta. Coseno es adyacente sobre hipotenusa, es decir, la relación entre adyacente sobre hipotenusa debe ser 3x. Por lo tanto, yo digo que este vale 3x y esto vale 1. Ya que de ahí se obtiene que, que el coseno es 3x. Entonces, así le saco estos valores cuando solo me queda un número como que entero. Sería 3x sobre 1. Entonces, aquí yo puedo obtener ya expresiones para seno y coseno, o cotangente.
me falta primero saber el opuesto. Entonces, ¿cómo hago opuesto? De nuevo, Pitágoras, 1 al cuadrado menos 3x al cuadrado. Entonces se dan cuenta que se usa bastante Pitágoras para funciones trigonométricas. Para la trigonometría, mejor dicho, se usa bastante Pitágoras. Sería 1 menos 9x al cuadrado. Entonces, este lado mide 1, raíz de 1 menos 9x al cuadrado. Entonces, ahí yo puedo decir, bueno, el seno de teta sería igual a opuesto, 1 menos 9x al cuadrado, sobre hipotenusa, que es igual a raíz de 1 menos 9x al cuadrado. Y el coseno de teta, no, coseno no, cotangente de teta es igual a adyacente sobre opuesto. ¿Ya? Y esas serían las soluciones. Esas serían las expresiones que me piden. Preguntas, pregunten, dudas. Entonces, eso se utiliza. Muy útil lo de esto de aquí, incluyendo la Pitágoras. Ya, preguntas, si no tienen preguntas, para continuar con el último ejercicio, en el cual me dicen que grafique esta gráfica. Bosqueje f de x es igual a 1 menos artangente de valor absoluto de x. ¿Cómo hago esta gráfica? Recordemos, esto básicamente tenemos que usar técnicas de graficación, las universales técnicas de graficación. Entonces se empieza graficando la gráfica original, que en este caso sería, si me doy cuenta, artangente. Ya, X y Y. Entonces este sería, quiero dibujar artangente de valor absoluto de X. Entonces sería, esta gráfica sería, allá. Bueno, si no se la aprenden todavía, la deberían ver en la tabla. Claro, deberían aprenderse. Tiene asínotas verticales en menos pi medios y en pi medios. Y su gráfica sería la siguiente. Ya, entonces esa sería artangente. Entonces empiezo con la original, tratar de transformarlas en esto. Entonces yo puedo ver, por ejemplo, que primero debería aplicar el valor absoluto dentro de la variable. Entonces, ¿qué hacía eso? ¿Qué hacía cuando aplicaba valor absoluto dentro de X? Entonces, ¿qué hacía? Si se acuerdan, valor absoluto. Allá. Lo que hacía era que la parte positiva en X, o sea, esta parte que está aquí, la duplicaba en la parte negativa de X, pero bueno, obviamente se desechaba la parte negativa de la función original. Entonces me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar lo siguiente. Ya que esta parte se duplica al otro lado, cuando hice el mejor intento. Entonces me va a quedar eso de ahí. La asíntota horizontal acá en pi medios y el otro se pierde. Lo de abajo se pierde. Finalmente, me faltaría, me falta, de hecho, no, primero debería sacar el menos, artangente, de valor absoluto de x. Entonces, ¿qué hacía ese menos? Pues es un menos multiplicando fuera de la función original. Entonces lo que hacía era lo positivo, o sea, lo baja a lo negativo y lo negativo a positivo en el eje Y. Es decir, lo rota con respecto al eje X. Por lo tanto, me va a quedar lo siguiente. ¿Ya? Rotado con respecto al eje X. Y finalmente, ¿qué falta? El 1, es decir, un más 1 fuera de la función. ¿Qué pasaba?
subía la gráfica una unidad. Entonces me quedaría lo siguiente. Subía una gráfica una unidad. Y este puntito que era el 0,0 se transformaba en el 0,1. Entonces me queda algo así. Y esta parábola, esta asíntota, que está en menos pi medios, va a subir una unidad. Yo no sé cuánto valdrá pi medios, pero sé que es mayor que 1. Pi medios es 1, algo. Entonces sé que si subo 1 igual quedará negativo, entonces quedará por aquí. Menos pi medios más 1. Entonces aquí está la parábola, la asíntota. Y hago lo mejor que pueda en la gráfica. Entonces sería algo así. Ya. Y esa sería la gráfica. 1 menos artangente de valor absoluto de x. ¿Ya? Entonces ahí yo puedo ver lo que me piden. Me piden el rango. Puedo ver que el rango de f sería desde menos pi medio sobre 2 más 1 abierto, porque es una asíntota, es decir, nunca toca el valor, hasta 1. Cerrado porque así toma valores de 1. Y los intervalos de monotonía, pues puedo ver que es estrictamente creciente desde menos infinito, estrictamente creciente desde menos infinito hasta 0. Desde menos infinito hasta 0 crece. Y decreciente, estrictamente decreciente, desde 0 hasta el más infinito. ¿Ya? Y esos serían todos los valores, todo lo que me pide el ejercicio, mejor dicho. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna acotación? ¿Algo que quieran decir? Entonces, si no hay preguntas, hasta ahí es la clase de hoy. Déjenme terminar de grabar y